Tú, que no tienes educación, ¿qué puedes hacer? Aléjate y atiende a los invitados. Con estas palabras cargadas de desprecio, habló la suegra a su nuera. El marido ni siquiera miró a su esposa, demasiado avergonzado ante esta familia que lucía sus títulos universitarios como medallas de honor, como si fuera una joya de adorno. La nuera, que no había terminado la universidad, era tratada como si apenas fuera una persona. Y todo esto ocurría ante cientos de invitados VIP y periodistas, en el gran salón de un gala de negocios, cuando el contrato de miles de millones de euros estaba a punto de derrumbarse. Fui yo quien interpretó aquella única frase de la nuera. Todos se rieron. Pero un minuto después, el orden dentro de la familia quedó completamente invertido. Antes de comenzar la historia de hoy, les pedimos que se suscriban y den me gusta para apoyarnos. Que la paz y la alegría florezcan en sus días como flores en primavera. Aquí está la historia. La familia de Roberto Mendoza, la familia de la suegra de Carmen, llevaba generaciones enorgulleciéndose de sus títulos de las universidades más prestigiosas de España, como si fueran medallas de honor. Desde que el suegro fundó una modesta empresa comercial en su juventud, habían expandido su posición social y sus conexiones. La educación en esta familia no era simplemente un registro académico, sino el primer criterio para medir la dignidad de una persona. La suegra, Lourdes Mendoza, era especialmente estricta con este estándar. Cuando conocía a alguien, lo primero que preguntaba era en qué universidad había estudiado y de qué familia procedía. Durante muchos años, trató a Carmen, que no había terminado la universidad, como alguien que rebajaba el nivel de la familia. Por eso, en cada ocasión familiar, siempre había un lugar reservado para Carmen. Recibir los abrigos de los invitados, organizar la comida, ir y venir entre la cocina y la puerta. Trabajaba incansablemente en los lugares que nadie veía para esta familia. La participación de la nuera en conversaciones importantes o en asuntos externos era una especie de prohibición silenciosa, y durante 6 años, Carmen nunca cruzó esa línea ni una sola vez. Javier Cruz, su marido, parecía sereno y razonable por fuera. No era muy hablador y casi nunca alzaba la voz, pero dentro de esa calma había la naturaleza de alguien acostumbrado a evitar los conflictos, una especie de cobardía. Javier sabía que Carmen había vivido durante mucho tiempo en el extranjero, pero nunca se esforzó por conocerla de verdad. En medio de sus padres y hermanos egresados de las mejores instituciones, le resultaba más cómodo y conveniente dejar que su esposa permaneciera como una nuera callada y sumisa. Había un tiempo en que nadie sabía nada de Carmen. Cuando era niña, su padre era un hombre que trabajaba en el comercio internacional. Carmen creció siguiendo siempre a su padre, moviéndose entre España y otros países. Era una niña más familiarizada con las oficinas de los socios comerciales y los almacenes del puerto que con las aulas de cualquier escuela. El idioma no lo aprendió en los libros, sino en el cuerpo, para sobrevivir. Al estar junto a su padre mientras recibían a los compradores y escribían los números en los contratos, adquirió naturalmente un conocimiento práctico. Pero ese tiempo no duró mucho. Después de que volvieron a España, el padre avaló a un conocido y la familia se derrumbó en un día. El padre cayó enfermo. Los hermanos pequeños necesitaban ayuda. Todo el peso recayó sobre los hombros de Carmen, que tenía apenas 17 años. Aunque tenía en mano la carta de admisión a la universidad, Carmen tuvo que elegir entre ganarse la vida o pagar la matrícula. No fue porque no pudiera estudiar. Abandonó la universidad para salvar a su familia. Lo dejó por propia voluntad. Pero después del matrimonio, la familia de la suegra nunca quiso saber las razones. Juzgaron a Carmen únicamente por el resultado. No había terminado la carrera, y la empujaron continuamente hacia el lugar más silencioso, hacia el rincón más invisible de aquella vida otoñal. Se acercaba una gran ocasión para la empresa de la familia de los suegros, celebrar el aniversario de su fundación. Habría una solemne ceremonia de firma de contrato con grandes socios comerciales extranjeros en el gran salón de un hotel de lujo en Madrid. No era una simple ceremonia de contrato. Era un evento al que habían sido invitados personajes del mundo político y empresarial, medios de comunicación, exalumnos de universidades y representantes de los socios. Para la familia de los suegros era como un escenario para mostrar su poder. Una semana antes del evento, Lourdes comenzó a dar instrucciones detalladas a Carmen. Revisar los atuendos de los VIP, confirmar el orden en el salón,
organizar los asientos, recibir a los invitados. Todas estas eran tareas entre bastidores. Carmen, tienes claro lo que debes hacer. Cuando lleguen los invitados, recibe sus abrigos en la puerta, organiza los regalos y no salgas ni hables con los invitados extranjeros. ¿Lo entiendes?, dijo Lourdes con voz suave. Pero dentro de esas palabras había una determinación clara de asegurarse de que el lugar de la nuera quedara bien fijado. Carmen asintió y respondió que lo entendía. En 6 años, esa era su voz más pequeña, la voz con la que era más reconocida. Miguel, el cuñado, se ofreció voluntario para ser el responsable de la ejecución del evento. Alardea de su experiencia estudiando en Estados Unidos. Presumía de que él manejaría todo, desde el protocolo con los invitados extranjeros hasta los materiales de presentación. Y ante la familia, no paraba de decir que él era la persona que mostraría el nivel de una familia formada en las mejores instituciones. Hermano, déjame esto a mí. Desde la recepción de los compradores hasta la presentación, ya lo he organizado todo. Cada vez que Miguel hablaba con confianza, los ojos de Lourdes brillaban de orgullo, y la mirada se deslizaba naturalmente hacia Carmen cargada del peso de la comparación. Carmen conocía esas miradas, pero sin cambiar de expresión, se limitó a mirar la lista de preparativos que tenía en la mano. Un día, mientras estaba absorta en los preparativos, revisando la lista de participantes del gala y los documentos de la transacción, Carmen fijó los ojos en los documentos del lado práctico de los compradores extranjeros. Varias expresiones de la traducción no estaban correctamente formuladas, y algunas anotaciones de cantidades parecían tener pequeños errores. Sus dedos se detuvieron un momento. Pero como había un equipo profesional de intérpretes y trabajadores encargado por separado, decidió que no había razón para interferir y dejó los documentos en silencio. Esa noche, la familia de los suegros se reunió para la última confirmación del orden del evento. Lourdes volvió a señalar el lugar de Carmen. Dentro de la puerta del salón, recoge los abrigos de los VIP y los regalos. Ese es tu lugar, no mires en otra dirección. Javier no mostró ninguna reacción ante esas palabras. Ni una sola palabra en defensa de su esposa, ni siquiera una mirada, solo un leve movimiento de cabeza. No era un acuerdo, era costumbre, y Carmen sabía desde hacía mucho tiempo qué tan profundo la había sumergido esa costumbre. Después de que la familia se fue, Carmen caminó sola por el pasillo del hotel. En el espacio de la puerta del salón, vio la gran araña de cristal y el escenario con la larga alfombra roja y el logotipo de la empresa. Lo contempló durante mucho tiempo antes de apartar la mirada, como confirmando de nuevo que ese escenario era un mundo que hacía tiempo no tenía nada que ver con ella. Dobló los preparativos que llevaba en la mano y los guardó dentro del bolso. Esa noche, al llegar a casa, Carmen sacó del rincón más profundo del armario una vieja caja de documentos que había guardado durante mucho tiempo. Dentro de la caja, con una delgada capa de polvo, estaban las tarjetas de visita de los compradores extranjeros de la época de la empresa de su padre y unas rápidas anotaciones de contratos. Cuando sus dedos fueron recogiendo lentamente las letras en los papeles amarillentos, sintió que algo se movía despacio en un rincón de su corazón. Una vibración pequeñísima y silenciosa, que el mundo que hacía tiempo había dejado de lado no había desaparecido del todo. La mañana del día del evento, Carmen llegó al hotel antes que los miembros de la familia de los suegros. Confirmó la posición del mostrador de recepción en la puerta. Ajustó las decoraciones florales desplegadas en los asientos VIP y revisó uno por uno con los empleados si los regalos correspondían al orden de la lista. Eso era lo que siempre hacía. Un trabajo sin principio ni fin que nadie veía. Pensó que sería igual esa vez. Pero 2 horas antes de la apertura, llegó un mensaje urgente a través del personal del hotel. Era la noticia de que el horario del comprador extranjero se había adelantado con respecto a lo previsto. También llegó el informe de que el intérprete asignado había tenido un accidente en el camino y no podría llegar al lugar. El espléndido escenario de la familia de los suegros, que por fuera parecía perfecto, comenzó a mostrar grietas silenciosamente antes de que llegara el primer invitado. Cuando se conoció la noticia en la sala de preparativos, el ambiente se invirtió de repente. Miguel, que se había ofrecido voluntario como responsable general, comenzó a caminar de un lado a otro entre la sala de preparativos y el pasillo del hotel con el teléfono pegado a la oreja.
Envió mensajes consecutivos a agencias de intérpretes externos, pero nadie en todo Madrid podía proporcionar de inmediato un intérprete para un acuerdo de alto nivel en la tarde de un sábado. El rostro de Miguel, que hacía apenas una hora rebosaba confianza, estaba ahora enrojecido, y los dedos que hojeaban los materiales de presentación y los resúmenes en inglés temblaban levemente. Los funcionarios se reunieron para discutir rápidamente las alternativas, pero todo lo que podían hacer era poner a un empleado que sabía algo de inglés. Sin embargo, este comprador no era una situación que pudiera superarse con unos pocos saludos formales. Necesitaban a alguien que no solo supiera interpretar, sino que también tuviera un pleno conocimiento del contexto del contenido del contrato para poder comunicarse. Así que la angustia de que colocar a una persona no capacitada podría arruinar el evento mismo se extendió por toda la sala. Lourdes sentía que la situación no era normal, pero lo primero que le preocupaba era su imagen pública. Lo único que pensaba era cómo ocultar este problema antes de que llegaran los periodistas y los exalumnos. Lourdes llamó a 2 empleados y bajando la voz habló con determinación. Salgan y mantengan la sonrisa. Para los invitados debe parecer que no pasa nada. No permitan que nada de lo que ocurre aquí salga afuera. Luego se giró hacia Carmen, que estaba junto a la puerta, y volvió a apuntarla. Carmen, concéntrate en recibir a los VIP en esa puerta. No salgas de aquí. En esas palabras estaba encerrado un significado claro. La nuera no necesitaba saber ni debía saber sobre el caos que ocurría dentro. Carmen asintió lentamente y se giró hacia la puerta. Como siempre, Javier estaba parado en un lado de la sala de preparativos, observando la situación, pero en su rostro quedaba claro que esperaba que su hermano resolviera el problema en lugar de esforzarse él mismo en actuar. Cuando Carmen se volvió brevemente hacia la sala de preparativos, Javier frunció levemente el ceño y negó con la cabeza. Ese solo gesto era suficiente. Significaba, no seas curiosa y quédate en el lugar asignado. Incluso en el momento de mayor tensión interna de la familia, el marido seguía empujando a su esposa al lugar más cómodo para él. Carmen estaba de pie frente al mostrador de la puerta, fingiendo ordenar la lista de invitaciones, mientras escuchaba sin importancia las conversaciones que venían del interior de la sala de preparativos. Pasaban palabras por el pasillo de que el comprador estaba pensando en hacer preguntas prácticas y confirmaciones sobre los documentos. Y en ese momento, los dedos de Carmen se detuvieron sobre la lista. Esto no era un simple hueco de intérprete. La sensación directa de que si continuaba así todo el evento podría derrumbarse, le apretó fuerte el interior del pecho. Después de una breve vacilación, Carmen abrió al fin la puerta de la sala de preparativos y entró, y con la voz más serena y clara, habló. Hay algunas partes de los materiales traducidos con expresiones que no están bien formuladas. Si el comprador pregunta sobre el documento, podría haber problemas. Todos los ojos de la sala se giraron hacia Carmen, pero en esas miradas no había interés ni gratitud. Miguel, cuyas venas estaban al límite, se agarró la cara como si no hubiera oportunidad de que la nuera entendiera la realidad del evento, y cortó la palabra de Carmen. Levantó levemente una comisura del labio y habló con una voz mezcla de desdén. Carmen, eso no es lo que nos preocupa ahora. Los documentos ya han sido revisados por expertos. Quizás sería mejor que salieras y hicieras tu trabajo. Los funcionarios del entorno también miraron a Carmen y no tomaron sus palabras como información importante. En ese momento, Lourdes se acercó a la nuera. La voz era suave, pero la presión dentro de ella era clara. Carmen, no te entrometas y cállate. Ya llegan los invitados importantes, y si te metes en un evento así, todo se complicará más. Las 2 mujeres de sociedad que acompañaban a Lourdes también parecían estar de acuerdo con sus palabras, asintiendo y sin ocultar la expresión de que la nuera se estaba entrometiendo demasiado en asuntos centrales. Carmen no volvió a hablar. Dejó que sus labios permanecieran en silencio y retrocedió un paso. Pero mientras retrocedía, Carmen no apartó los ojos. Desde la copia del acuerdo que estaba desplegada sobre la mesa de la sala de preparativos, la marcación de la unidad de cantidad, las pequeñas diferencias en las cláusulas de responsabilidad, varias expresiones que habían cambiado respecto a la traducción que había visto unos días atrás. Carmen sabía más que nadie que cualquiera de estos pequeños errores podría convertirse en un gran problema después de la firma. ¿Debería señalar esa frase ahora mismo? Ya me han rechazado.
Si vuelvo a meterme, solo conseguiré más ira. Dos pensamientos chocaron en su mente. Pero al final, Carmen no dijo nada. Dejó los documentos en su lugar y volvió hacia la puerta. Frente a la entrada principal del hotel, los elegantes automóviles y los vehículos de los periodistas se detenían uno tras otro. Los VIP bien vestidos comenzaron a entrar siguiendo la alfombra roja, y las cámaras de los periodistas disparaban sus flashes a ambos lados de la puerta. Los miembros de la familia de los suegros mantenían una cara perfecta, con sonrisas afables y saludos dignos. Pero detrás de esas sonrisas, dentro de la sala de preparativos, el agujero mortal de la falta de intérprete aún no estaba cubierto, y la angustia no dejaba de crecer. Carmen recibía los abrigos de los invitados, los guiaba a sus asientos y por fuera parecía concentrada únicamente en su papel. Un empleado del hotel con un walkie llegó rápidamente e informó de que la delegación del comprador había llegado antes de lo previsto. Los ojos de Carmen se volvieron naturalmente hacia la sala de preparativos, y en ese momento vio que Miguel llamaba urgentemente a un joven funcionario con cierto nivel de inglés para que hiciera una interpretación provisional. En el instante en que Carmen vio esa escena, sintió una fría sensación que le recorrió la columna vertebral. La capacidad de conversar en situaciones cotidianas y la interpretación del trabajo práctico de un contrato eran mundos completamente diferentes. Carmen entendió directamente que esa peligrosa elección podría provocar un accidente mucho mayor. Cuando la delegación del comprador entró al salón, la atmósfera se tensó aún más. Los primeros saludos y el intercambio de tarjetas de visita transcurrieron bien con sonrisas formales. Pero eso era solo el comienzo. De inmediato comenzó una conversación preparatoria informal, y el comprador, más allá del intercambio formal, empezó a lanzar rápidamente preguntas prácticas. El joven funcionario que había salido como intérprete provisional se quedó sin color en el rostro. Desde la primera pregunta, abrió la boca, pero las frases no llegaban al final y se detenían de repente en medio. Ante el inglés rápido mezclado con terminología técnica y condiciones contractuales, la capacidad en el nivel de la conversación cotidiana era completamente inútil. Los ojos del representante del comprador comenzaron a enfriarse lentamente. Carmen no vio directamente la escena desde fuera del pasillo del salón, pero el extraño silencio que venía por el hueco de la puerta de la sala de la conversación, los pasos rápidos y sucesivos, los empleados del evento que se intercambiaban miradas sin poder calmarse, todo eso era suficiente. Carmen sentía en todo su cuerpo que algo serio se estaba moviendo dentro, y después de un breve tiempo, la puerta de la sala de conversación se abrió de repente. Algunos miembros del equipo del lado filipino salieron al pasillo con el rostro pálido. Una voz temblorosa salió de la boca de uno de ellos. El comprador dice que quiere revisar de nuevo las condiciones principales antes de que comience la ceremonia formal. Dice que no pueden subir al escenario así. En el instante en que esas palabras cayeron en el pasillo, el aire dentro y fuera de la sala de preparativos se heló al mismo tiempo. Carmen estaba de pie frente al perchero de los abrigos y escuchó claramente esa frase. Algo dentro de su pecho comenzó a calentarse lentamente. Carmen entendió mejor que nadie que la solemne ceremonia de firma podría derrumbarse antes de comenzar, junto con la pérdida del rostro público de la familia de los suegros y el contrato de la empresa. La situación dentro de la sala seguía empeorando con el paso del tiempo. El representante del comprador ya no preguntaba más, y el gesto de abrir y cerrar repetidamente los documentos significaba que no veía razón para seguir sentado. Fuera de la puerta de la sala, en el pasillo, los funcionarios, secretarios y personal del hotel estaban en caos. Nadie podía ofrecer una solución clara y el tiempo solo pasaba, y el rostro de Lourdes, que hasta hace poco mantenía una sonrisa feliz ante los periodistas, comenzó a mostrar simultáneamente enojo y miedo. Lourdes agarró a un funcionario a su lado y en voz baja le dio órdenes rápidas. «Tenemos que hacer algo. Si este evento se arruina, el nombre de nuestra familia estará destruido. Los exalumnos están afuera». Con esas palabras, el funcionario solo inclinó la cabeza con expresión difícil, sin poder ofrecer una alternativa. La preocupación de Lourdes estaba más cerca de la vergüenza pública ante la gente que del fracaso del contrato, y ese orden de prioridades era también prueba de que no veía la esencia de la crisis.
Carmen continuaba moviéndose entre la puerta del salón y el pasillo de la sala de conversación mientras recibía a los invitados, pero los fragmentos de conversación que llegaban desde afuera captaban su oído. El tono de las preguntas que lanzaba el comprador, el silencio de aparente cansancio esperando una respuesta, y los esporádicos sílabas en inglés, mezcladas con suspiros, eran suficientes para que Carmen supiera que la otra parte había ido más allá del nivel de simple incomodidad. Las personas sentadas dentro estaban comenzando a mirar hacia la dirección de salida del contrato. Carmen se detuvo en un lado del pasillo y pensó: esto va en una dirección más peligrosa de lo que pensé. No es solo el problema del intérprete. La otra parte está empezando a dudar de nuestra propia capacidad de comprensión. Si se van antes de que comience el evento, no es simplemente un retraso, sino el fin de toda la transacción. Carmen aprovechó que la puerta de la sala se abría y se acercó a Miguel. Le dijo en voz baja que era necesario verificar de nuevo ciertas frases del acuerdo, que cuando ella lo revisó, había expresiones que salían diferentes. Pero Miguel, desbordado por la vergüenza y el enojo, ni siquiera miró correctamente a Carmen. Carmen, ya lo dije antes, pero ahora no es el momento para eso. Está pasando algo importante dentro. Por favor, no me estorbes y sal a hacer tu trabajo. En la voz de Miguel había una mezcla de angustia y enojo. Y la dirección de ese enojo no era hacia su propia situación que había causado la crisis, sino que apuntaba precisamente a Carmen. Ninguno del personal alrededor tomó las palabras de Carmen como información importante. Javier, al otro lado del pasillo, vio a su esposa acercarse de nuevo y su rostro se endureció. Agarró suavemente el brazo de Carmen y la condujo hacia el área de espera para los invitados, y en voz baja le dijo: Carmen, ahora no es el momento adecuado. Si te metes donde no debes y la gente se burla de ti, ¿qué puedes hacer? Por favor, piensa en la imagen de la familia. Esas palabras golpearon directamente el pecho de Carmen. La imagen de la familia, la palabra que siempre había escuchado dentro de esos 6 años. En el momento en que esa palabra volvió a salir ahora, Carmen confirmó de nuevo la realidad. Lo que su marido defendía no era su esposa, sino su propia comodidad. Pero Carmen no dijo nada y volvió al área de espera para los invitados, con los puños cerrados lentamente, mientras retrocedía. No dejó de escuchar los sonidos que llegaban del pasillo. En la breve conversación del comprador dentro de la sala de conversación, había claramente una voz que bajaba la mirada hacia el nivel de comprensión del lado español. En el instante en que esas palabras llegaron a sus oídos, las puntas de los dedos de Carmen se volvieron frías y duras. Algo dentro de su pecho comenzó a encenderse lentamente. No era enojo, era determinación que perforaba todo el cuerpo. La determinación de que ya no debía callar de inmediato. El presentador anunció que era el momento del evento y volvió a preguntar si podían proceder con el programa en el escenario, pero decidieron que no podían iniciar la ceremonia formal mientras no terminara la conversación en la sala. Los periodistas y VIP sentados dentro del salón comenzaron a murmurar, y las miradas que preguntaban por qué seguía retrasándose el horario se dirigían hacia la puerta. Entre los exalumnos y los representantes de los socios, comenzó a extenderse el frío comentario de que la empresa de la familia de los suegros no era capaz de gestionar bien un evento internacional y el hermoso escenario del que tanto se enorgullecían iba perdiendo su imagen minuto a minuto. Fue entonces cuando Lourdes llamó a Carmen. La voz era suave, pero llevaba la característica de alguien acostumbrado a dar órdenes a la nuera. Carmen, llévate a la sala de conversación. El ánimo está bajo, así que debemos aligerar a los invitados. Esto significaba que hasta el final quería usar a la nuera como mensajera. Pero en esta ocasión, Carmen reconoció de inmediato esto como una oportunidad en lugar de una orden. Sostuvo la bandeja de plata con ambas manos, hizo una reverencia y abrió silenciosamente la puerta de la sala de conversación sin que nadie se diera cuenta. En el instante en que entró, la respiración de Carmen se detuvo, porque ante ella había una escena en la que el comprador y los funcionarios del lado español estaban sentados enfrentándose con expresiones de desconfianza mutua. El joven funcionario provisional sudaba en el rostro y miraba sus notas casi sin poder hablar, y el representante del comprador, al no obtener respuestas correctas a sus preguntas, se detenía en los documentos. Buscaba expresiones más rápidas y precisas.
Mientras Carmen colocaba las tazas de té sobre la mesa, identificó de inmediato el punto que la otra parte estaba examinando en ese momento. No eran simples confirmaciones de horarios ni saludos, la interpretación de las cláusulas de responsabilidad, el alcance de las condiciones, los fragmentos de costos deseados. Eran preguntas que penetraban en el corazón del contrato, y algunas de las expresiones eran exactamente las relacionadas con las diferencias del documento que Carmen había notado unos días antes en la sala de preparativos. Su corazón se hundió antes de irse sosteniendo la bandeja. Un momento levantó sus ojos y miró hacia una frase particular del acuerdo sobre la mesa. Esa frase no era un simple error de traducción. Era un peligro colocado dentro de la cláusula de responsabilidad que continuaba incluso después de la firma, y podría causar daños de cientos de millones de euros, dependiendo de la interpretación. Carmen salió de la sala de conversación y se quedó de pie al final del pasillo, cerca de la ventana, respirando profundamente. A través de la ventana vio las luces del jardín del hotel, y bajo esas luces estaban alineados en fila larga los vehículos de los VIP. Carmen miraba su propio rostro en el reflejo de la ventana cuando recordó una palabra que había escuchado de su padre cuando era pequeña. Carmen, recuerda, una línea puede salvar una empresa y un número puede destruir una empresa. La voz del padre en el rápido recuerdo resonó dentro de su pecho. El sentido práctico que había reprimido durante tanto tiempo. Algo que había dormido por mucho tiempo estaba siendo sacado por este momento. Seguía adelante. Carmen lo sentía en todo el cuerpo. Mientras tanto, dentro del salón, a medida que pasaba el tiempo de retraso, las cámaras de los periodistas comenzaron a alejarse del escenario y dirigirse hacia la puerta. Y el espléndido escenario, del que se enorgullecía la familia de los suegros, iba perdiendo su imagen minuto a minuto. Carmen entendió que ya no había a dónde escapar. Lentamente sacó desde su corazón el idioma que había almacenado durante tanto tiempo y el sentido práctico. Ahora, la puerta de la sala de conversación volvió a abrirse, y un miembro del equipo salió al pasillo, y en voz temblorosa susurraba: «Puede que tengamos que cancelar nosotros mismos la ceremonia formal si seguimos así». En el instante en que esa palabra cayó en el pasillo, los ojos de Carmen cambiaron. Silenciosamente dejó la bandeja de plata en el estante del pasillo y comenzó a dar los pasos que no había esperado de sí misma. Un paso. Otro paso hacia la línea que nunca había cruzado ni una sola vez en 6 años. En el instante en que Carmen estaba de pie frente a la puerta de la sala de conversación, era como si la sangre le bajara a los pies. Dentro, el rápido inglés del comprador se intercambiaba, y la voz temblorosa del intérprete provisional se debilitaba cada vez más. Incluso el aire que pasaba por el hueco de la puerta parecía que se había vuelto más tenso. Si volvía ahora, podría volver al mostrador de la puerta como si no hubiera pasado nada, en el lugar familiar de 6 años, ordenando abrigos y entregando regalos. Pero un sonido de cierre de documento se escuchó claramente desde adentro. El representante del comprador tenía el gesto de querer levantarse. Carmen agarró el pomo de la puerta. Hasta ese momento, nadie sabía que ese único paso iba a cambiar a toda la familia. El interior de la sala de conversación era más tenso de lo que esperaba. En un lado de la larga mesa estaban el comprador, y en el otro, Miguel y 2 funcionarios, y en el asiento del rincón, el joven funcionario provisional, secándose el sudor, miraba sus notas casi sin poder hablar. Lourdes estaba sentada al final de la mesa con las rodillas dudando. Javier hojeaba los documentos sin saber dónde poner los ojos. El representante del comprador revisaba la hora y tenía la mano sobre los documentos, una postura como la última señal de que estaba a punto de irse. En el instante en que Carmen entró por la puerta, todos miraron al mismo tiempo. Los ojos de Lourdes parpadearon y Miguel se giró con indiferencia, pero como ignorándolo, miró los documentos. Lourdes comenzó a hablar, con la voz llena de fuerza mientras bajaba las puntas de los dedos sobre la taza de té en la mesa. «Carmen, aquí no es tu lugar. Si has terminado con los arreglos, espera afuera». Como de costumbre, ella solo se inclinaría y volvería. Pero el gesto del representante del comprador, que cerraba completamente los documentos y daba señales de levantarse, entró en su campo de visión, y en ese momento escuchó al mismo tiempo la voz de su padre de hace mucho tiempo. El acuerdo se rompe en un instante, pero tapar un acuerdo roto puede durar muchos años.
Carmen aceptó la mirada directa de Lourdes y abrió la boca. La voz temblaba, pero era clara. Señora, disculpe, pero me gustaría intentar hacer esto. Como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la sala de conversación. El intérprete provisional dejó caer el bolígrafo al suelo y el comprador miró a Carmen al mismo tiempo. Los ojos de Lourdes se abrieron y no podía cerrar la boca. Y Javier, que estaba a punto de levantarse de su silla, volvió a sentarse. Miguel respondió de inmediato. La frente brillaba de sudor, pero la voz era tajante. Carmen, ahora no es momento de bromas. Esto es interpretación práctica. Este lugar necesita personal profesional. En esas palabras estaba encerrada la confianza de que, ¿qué puede hacer una nuera que no terminó la universidad en este lugar? El pecho de Carmen se llenó y algo comenzó a calentarse lentamente. No era vergüenza. Algo que había luchado y se había endurecido durante 6 años comenzaba a estallar. Pero Carmen no alzó la voz. En cambio, trasladó la mirada a los materiales en inglés sobre la mesa y ordenó en su mente la última pregunta del comprador. Era una sensación de estar junto a su madre al lado de su padre desde los 5 años, y el cuerpo que recuerda se mueve antes que la mente. Carmen se inclinó lentamente hacia el comprador y en inglés señaló con precisión el punto principal de la última pregunta de la otra parte. Frases cortas y claras. Identificó exactamente que la duda de la otra parte no estaba en el horario, sino en la forma de la responsabilidad, y añadió naturalmente el matiz de que el lado español era consciente de esa parte. En un instante, el aire dentro de la sala de conversación cambió. La mano del representante del comprador, que estaba a punto de cubrir los documentos, se detuvo, y por primera vez miró directamente a la cara de Carmen. El representante lanzó rápidas preguntas de prueba del nivel, y Carmen no se detuvo. Después de entender el objetivo principal de las preguntas, resumió y transmitió la posición del lado español. No era simplemente transferir palabras. Leía dónde sentía la frustración la otra parte y explicaba el contexto a los funcionarios. Y los funcionarios, por primera vez, tenían una expresión de que entendían el flujo. El representante del comprador volvió a reclinarse en el respaldo de la silla y abrió los documentos. La persona que quería marcharse se sentó de nuevo. Lourdes estaba de pie con la boca ligeramente abierta, mirando a la nuera. Los dedos temblaban levemente sobre sus rodillas. Miguel estaba aún peor. El hombre que había estudiado 4 años en Estados Unidos y que había vuelto proclamando que representaba la conciencia internacional de la familia, observaba la escena en la que la nuera lideraba la conversación de manera más natural que él. Miguel intentó unirse al flujo, mencionando estadísticas de las diapositivas de la presentación, pero el comprador ya estaba acostumbrado a comunicarse a través de Carmen, y las palabras de Miguel flotaron sin aterrizar. Javier se endureció en un sentido completamente diferente, más profundo que la sorpresa por la capacidad lingüística de su esposa, la realidad de que en toda su vida matrimonial nunca había intentado conocer ese aspecto. No había convertido a su esposa en una persona callada, sino que la había encerrado en un lugar silencioso, y esa realidad la enfrentó por primera vez. La conversación comenzó a fluir de nuevo. Carmen señalaba con precisión el contexto en cada pregunta y ajustaba las respuestas de manera que la otra parte pudiera recibirlas fácilmente. No era solo habilidad lingüística, sino sensación para leer la temperatura del lugar. Ese sentido, que no había utilizado ni una sola vez en 6 años, regresaba sin tardanza, como si se abriera una puerta en una habitación que había estado cerrada mucho tiempo, pero en la que todo el mobiliario seguía en su lugar. Las cosas dentro de Carmen no habían desaparecido, solo esperaban. Un funcionario del lado español preguntó con cuidado. La voz mezcla de asombro y arrepentimiento. Perdona, pero ¿tienes experiencia en el comercio antes? La respuesta de Carmen fue breve. Cuando era pequeña, estuve mucho tiempo con mi padre en su trabajo. En esa sola frase estaba el peso de todos esos años, sin necesidad de una larga explicación. Javier se acercó silenciosamente y se sentó junto a Carmen. Sus labios se movieron una vez, pero al final no salió nada. La escena ante sus ojos mostraba más precisamente que cualquier palabra cuánto no había conocido a su esposa en 6 años de matrimonio. Carmen miró un momento a su marido. En sus ojos había algo que aún no podía nombrarse. No era enojo ni perdón.
Carmen se giró y volvió a dirigirse al comprador. Fuera del salón, las miradas de los periodistas seguían fijas en la puerta y el susurro entre los exalumnos de que parecía haber ocurrido algo se extendía. Pero dentro de la sala de conversación, con la ayuda de Carmen, lo peor ya había sido superado. La ceremonia formal no se cancelaría. El comprador comenzó a reorganizar los documentos. Las personas que querían marcharse se sentaron y los documentos que se cerraban se abrieron. Pero Carmen no bajó la guardia. Seguía viendo en su campo de visión la última página del acuerdo sobre la mesa. La diferencia en la unidad de cantidad y la cláusula de responsabilidad que había visto en la sala de preparativos seguían ahí sin cambiar. Todos pensaban que ya había terminado, pero de repente un dedo de Carmen se detuvo sobre el acuerdo. Todo el mundo en la sala de conversación se preparaba para levantarse. Habían estrechado manos y una sonrisa satisfecha empezaba a aparecer en el rostro del representante del comprador, pero desde la boca de Carmen salió una voz muy baja. Un momento. Con esas dos palabras, el aire de la sala de conversación se heló de repente. El representante del comprador bajó la mano que extendía para estrechar y miró a Carmen. Lourdes bajó la taza de té y frunció el ceño. Miguel se recostó en el respaldo de la silla mientras levantaba una comisura del labio. Esa expresión decía claramente: ¿qué numerito es este ahora? Carmen abrió lentamente la quinta página del acuerdo. Las puntas de sus dedos temblaban un poco, pero los ojos no se movieron. Bajo la luz fluorescente, las letras sobre el papel brillaban claramente. Carmen contó la tercera línea y respiró profundo. Daño. La voz de Carmen llenó la sala de conversación. El habla en inglés era clara y las frases concisas. Miraba directamente al representante del comprador mientras señalaba con precisión que la unidad de cantidad estaba escrita de manera diferente en el original y en la traducción. En el original dice toneladas, pero en la traducción se ha convertido en kilos. Esta diferencia es un error fatal que puede crear daños de cientos de millones de euros en la transacción real. El rostro del representante del comprador se endureció de repente. Se quitó los lentes y los limpió con el borde de la camisa antes de volver a mirar los documentos. El abogado del comprador sentado a su lado también se inclinó y comenzó a examinar la misma página. En la sala de conversación solo se escuchaba el ruido de pasar páginas. De repente Lourdes se levantó de su silla. El rostro enrojecido y los labios temblaban. El fondo de la taza de té golpeó sobre la mesa. Lourdes se giró hacia Carmen y en voz baja pero tajante habló. Carmen, ¿quieres avergonzar a la empresa aquí ahora? ¿Qué sabes tú para tocar un acuerdo que ya han revisado los expertos? En esa voz había ira, pero también asombro. Los ojos de Lourdes temblaban, porque necesitaba enfrentar ante todos los presentes en ese lugar la realidad de que la nuera que siempre había marginado leía la situación con más precisión que ella. Carmen se inclinó lentamente, pero no retrocedió. El corazón latía en sus oídos. Había sudor en las palmas, pero Carmen no apartó el dedo del papel. Dentro de su mente parecía escuchar la voz del padre. El acuerdo no miente. El número es más honesto que las emociones. Carmen miró directamente a Lourdes y abrió la boca tranquilamente. Señora, no hago esto para avergonzarles. Si se deja pasar este error, la empresa podría perder cientos de millones de euros. Lo que he comprobado es solo una unidad de cantidad, pero esa sola puede cambiar todo el esquema del acuerdo. La voz no tembló, tranquila pero clara, como si la respiración de todos en la sala de conversación se hubiera detenido. Miguel se inclinó desde su silla y comenzó a intervenir. Tenía sudor en la frente y sujetaba extrañamente el nudo de la corbata. Carmen, eso es solo una diferencia en la forma de marcar la unidad. No hay ningún problema real. En la voz de Miguel había un intento de parecer calmo, pero los ojos se movían rápidamente de derecha a izquierda. El abogado del comprador levantó la cabeza y miró una vez a Miguel antes de volver silenciosamente la mirada a los documentos. Esa sola mirada fue suficiente para destruir el argumento de Miguel. Carmen sacudió lentamente la cabeza hacia Miguel y abrió la séptima página del acuerdo. Allí estaba escrita la cláusula de responsabilidad. En el original, si hay un defecto del proveedor, debe pagar completamente. Pero en la traducción, esto se ha convertido en que ambas partes lo comparten. Esto no era simplemente una diferencia de unidad. Era una mala traducción que cambiaba la naturaleza del acuerdo.
Cuando Carmen explicó simultáneamente el segundo error en inglés y en español, el representante del comprador se puso lentamente los lentes de nuevo y asintió. En su expresión ya no había enojo. En cambio, había una profunda confianza que emergía. El representante del comprador le envió a Carmen una breve frase en inglés. "You should have been here from the beginning". Hasta ese momento, el suegro, don Ernesto Santos, no había dicho una sola palabra y estaba de pie junto a la ventana. Con las dos manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, había observado lo que ocurría dentro desde el principio hasta el final. La luz de la tarde afuera de la ventana entraba oblicuamente y caía sobre las canas del suegro. Lentamente se giró don Ernesto y miró a Carmen. En la comisura arrugada del ojo pasó una emoción compleja. Quizás era asombro o quizás arrepentimiento. El suegro habló en voz profunda y tranquila. "Gracias, Carmen. Tú has salvado este contrato hoy". Con esa sola frase, el aire de la sala de conversación cambió completamente. Lourdes tenía la boca abierta, pero apretó fuertemente los labios mientras miraba afuera de la ventana. Miguel se inclinó y puso la mirada en los documentos. Javier estaba en su silla y cubrió su cara con ambas manos. Los hombros temblaban levemente. El representante del comprador se levantó y pidió estrechar la mano de Carmen. Carmen se levantó y sostuvo esa mano. En el instante del apretón de manos, hubo un momento en que las lágrimas asomaron a los ojos de Carmen, pero no brotaron. No era una lucha para que alguien la reconociera, solo quería decir lo correcto. Mientras salía de la sala de conversación, Carmen miró el cielo al otro lado de la ventana del pasillo. Un largo rayo de sol se tendía entre las nubes. En el pasillo permanecía suavemente el aroma del café, y a lo lejos se escuchaba la voz de alguien hablando por teléfono. Carmen puso la mano en su pecho. El corazón todavía latía rápido, pero Carmen sabía. Lo que se había derrumbado en ese lugar hoy no era el error en el acuerdo, sino el orden equivocado que se escondía detrás de la palabra educación. El valor de una persona no lo determinan las letras de un diploma. Lo determina el peso de las horas vividas. Esto lo sintieron por primera vez hoy todas las personas en la sala. La inversión que comenzó en la sala de conversación se convirtió en una corriente que ya no podía ocultarse. En el gran salón que esperaba la ceremonia formal, se extendió la noticia de que en lugar de cancelar la ceremonia de firma, se ajustaría el horario y comenzaría de inmediato. El ambiente agitado por la angustia comenzó de nuevo a llenarse de anticipación tensa. Cuando se confirmaron los documentos modificados, el comprador tenía una expresión más suave que al principio y volvió a confirmar su asistencia a la ceremonia formal, y el representante asintió brevemente a Carmen como expresión de confianza. Los ojos de los funcionarios del lado español que habían presenciado la escena cambiaron. Todos entendieron que ya no podían considerarla como personaje secundario. Miguel se esforzó en revisar rápidamente el orden del programa de la ceremonia formal para encontrar una manera de recuperar su imagen. Pero la realidad de que quien verdaderamente decidió el éxito o el fracaso del evento no fue él, sino la nuera, quedó claramente grabada en los ojos de los funcionarios y del personal. Lourdes se acercó a Carmen antes de la ceremonia formal y en voz baja habló. La comisura del labio estaba levantada, pero dentro de los ojos no había sonrisa, y en la voz había claramente el último intento de volver a empujar a la nuera al lugar invisible. «Carmen, ya terminó, así que aléjate al fondo y conduce a los invitados. Los que deben estar al frente son los miembros de nuestra familia». Pero antes de que terminaran esas palabras, llegó un mensaje a través del personal del hotel del secretario principal del comprador. Era una petición oficial para que Carmen participara en las partes principales de la ceremonia formal. No era un simple arreglo de intérprete. Era una petición enviada personalmente por el representante del comprador, ordenando el nombre de Carmen. En el instante en que el personal del hotel transmitió el contenido ante Lourdes y Miguel, la mano de Lourdes se detuvo sobre su bolso. La nuera que quería enviar al fondo era llamada por el socio de una transacción de miles de millones de euros al escenario. No había palabras que decir. Miguel lo tenía aún peor. Se había ofrecido voluntario como funcionario responsable del evento y creía que él debería estar en el centro del escenario. Pero el comprador no mencionó el nombre de Miguel. En la petición solo había un nombre escrito: Carmen. Miguel bajó lentamente los documentos que sostenía y el músculo de la mandíbula se movía sin poder ocultarlo. El representante del comprador no explicó por separado la razón de la petición.
pero cualquiera que hubiera observado lo que ocurrió en la sala de conversación lo sabía. Para el representante, lo importante no era la experiencia brillante ni el diploma. Una persona que tomó la decisión correcta ante la crisis, que leyó el objetivo de ambas partes más allá del idioma y cambió el flujo basándose en evidencia y no en emociones. Esa persona debía estar en el escenario para que este contrato fuera seguro hasta el final. El representante lo había confirmado en la sala de conversación. Carmen vistió una chaqueta azul marino limpia que le preparó el personal del hotel y estaba de pie en el área de espera detrás del escenario. Las manos que hace poco ordenaban abrigos y regalos sostenían ahora el acuerdo modificado y la lista del programa. Era una sensación extraña, pero escuchaba que antes del nerviosismo, el sentido de lectura del lugar le volvía, como si el viento de su infancia la empujara silenciosamente desde atrás mientras recibía a los compradores junto a su padre. Con la guía del presentador, las luces del gran salón comenzaron a bajar lentamente, y después del video promocional de la empresa, los representantes y funcionarios de ambas partes entraron sucesivamente al escenario bajo el candelabro. Los flashes de los periodistas llovían. Carmen fue conducida a la silla asignada en la mesa del acuerdo, no en el asiento del intérprete, y de pie ante el peso de cientos de miradas dirigidas a ella. En las sillas había exalumnos de las universidades de la familia de los suegros, representantes de socios, personalidades de la política y los negocios y familiares. Todos esperaban la majestuosa narrativa de una familia formada en las mejores instituciones que construían Miguel, Javier y Lourdes. Pero el verdadero eje del evento ya se había trasladado a alguien inesperado: Carmen. La escena misma representaba la silenciosa inversión del poder cuando comenzó la ceremonia formal. Carmen transmitió sucesivamente con precisión el discurso de apertura del presentador, el discurso de bienvenida del comprador y el discurso representativo del lado español. Más allá de la traducción formal, la manera de conectar suavemente el matiz y la atmósfera de las palabras era el papel mismo de controlar la temperatura del lugar, y las personas sentadas en las sillas comenzaron poco a poco a reconocerla como el pilar central del evento. Llegó el turno de la presentación de Miguel. Comenzó con fuerza la primera frase mientras hojeaba las diapositivas, pero cuando se abrió la sesión de preguntas y respuestas, la situación cambió de repente. La primera pregunta del comprador estaba en el nivel del trabajo práctico, más allá de las estadísticas preparadas, y Miguel comenzó a detenerse buscando en los materiales. En la segunda pregunta, el sudor salió en la frente y el agarre del micrófono se endureció, y un breve silencio cayó sobre el escenario. Carmen se levantó tranquilamente. Sin destrozar directamente la imagen de Miguel, eligió explicar el contexto de la pregunta en español antes de conectarlo de manera que potenciara la transmisión de la posición del lado español. Cuando señaló que el punto más central de la pregunta del comprador no estaba en el horario de entrega, sino en el estándar de responsabilidad, Miguel ya pudo continuar con la siguiente frase. En las sillas, su dignidad quedó aún más clara. Una persona con verdadera capacidad no es la que se glorifica a sí misma, sino la que salva todo el campo. Cientos de personas lo vieron personalmente ahora. Cuando pasó el centro de la ceremonia formal, el representante del comprador se dirigió al asiento del lado español con una pregunta adicional de confirmación. Esta vez, no a través del intérprete, sino directamente en inglés, le preguntó a Carmen. Era contenido detallado sobre el horario de implementación de la cláusula de responsabilidad modificada y la coordinación del personal. No era una pregunta al intérprete, sino a un compañero miembro del equipo práctico. Al mismo tiempo miraron hacia Carmen los tres funcionarios sentados en el escenario y desapareció la calma restante del rostro de Miguel. Carmen respondió a la pregunta, levantándose ligeramente de la silla sin sostener el micrófono. Señaló con precisión el alcance realista del horario de implementación. Sucesivamente, ordenó tres cosas que los equipos de ambas partes debían coordinar, y mencionó naturalmente la dirección que el lado español ya había considerado internamente. Todo esto estaba basado en la realidad, y no había ni una sola frase con promesas sin fin. Cuando Carmen terminó su respuesta, el representante del comprador y el abogado a su lado intercambiaron una breve mirada, y después escribieron algo en un papel y asintieron a las sillas. Las personas que entendían el significado de la escena y las que no se dividieron, pero los funcionarios en el escenario ya lo sabían.
El comprador había elegido a Carmen como la ventana principal de comunicación de esta transacción. Las cámaras de los periodistas ya no solo capturaban escenas de apretones de manos o acuerdos. El momento en que Carmen hablaba, la reacción del comprador mirándola, y en cada ocasión la expresión endurecida de la familia de los suegros era cuidadosamente registrada. Esos registros se preparaban para mostrar pronto, en artículos y fotos, quién era el verdadero personaje principal hoy. Así, la ceremonia formal terminó como la ceremonia de firma más exitosa desde el punto en que estaba a punto de derrumbarse. Pero la realidad de que la persona en el centro de los aplausos y los destellos no eran los hijos de la familia de los suegros que tanto presumían, sino la nuera que siempre había estado detrás, quedó grabada en la mente de todos. Y la única pregunta que quedaba era cómo esta inversión pública de poder cambiaría el poder y las relaciones dentro de la familia. En las mesas redondas de la recepción, mientras se colocaban las copas de vino, el secretario principal del comprador transmitió silenciosamente un mensaje al personal del hotel. Era la petición de dejar vacío el asiento junto a Carmen. No tardó ni 30 segundos en que el mensaje llegara al lado de la familia de los suegros, y los dedos de Lourdes temblaban levemente sobre su bolso. La realidad de que la inversión que creyeron había terminado en el escenario formal continuaba hasta la recepción exactamente en la dirección más temida por la familia de los suegros. El salón estaba lleno del especial ambiente de la recepción. El aire que se relajaba después de la tensión de la ceremonia formal, las paredes bañadas en cálido naranja y los cristales del techo esparcían pequeños arcoíris en las copas. Juntos llenaban el final de la nariz el olor a flores, pan caliente y burbujas de cava. Los representantes de los socios y los periodistas aseguraban sus asientos e intercambiaban saludos, y varias personas comenzaron a preguntar alrededor quién era Carmen. ¿Era funcionaria o miembro de la familia? ¿De dónde venía? La familia de los suegros estaba más ocupada pensando en cómo explicar la identidad de la nuera sin perder demasiado la cara que en disfrutar del éxito del acuerdo. El representante del comprador continuó inmediatamente haciendo preguntas prácticas específicas sobre los futuros horarios y la dirección de cooperación en cuanto Carmen se sentó. No era un saludo formal, sino un reconocimiento de ella como una verdadera ventana de comunicación. Dos funcionarios del lado español intentaron sumarse a la conversación, pero no podían comprender el contexto práctico y solo asintieron extrañamente. Quedaba claro en la mesa que su papel no terminaría con un único uso de intérprete. Desde la mesa diagonal, Lourdes observaba la escena con la comisura del labio levantada pero los ojos internamente duros, y las puntas de los dedos que sujetaban la copa tenían tanta fuerza que dejaban huella en el cristal. La mujer de sociedad que la acompañaba se inclinó hacia el hombro de Lourdes y en voz baja, mezcla de asombro y estupefacción, preguntó con las cejas ligeramente levantadas y una sonrisa en la comisura del labio de extrañeza o burla. «Señora, es la primera vez que veo a su nuera conversando sin impedimentos con los invitados extranjeros». ¿Tenía ella esa capacidad? Después de un breve pero silencioso momento, Lourdes abrió los labios, pero no salió la respuesta adecuada. Bajó la copa y esbozó una sonrisa forzada con la comisura del labio, temblando levemente. Lentamente, ordenó la voz y respondió despacio. La iba preparando como apoyo para el evento. Nuestra familia se preocupa, incluso en este tipo de detalles. La voz era suave, pero nadie que la escuchó creyó plenamente. Otra mujer sacudió la cabeza y exclamó que este nivel no era apoyo sino personaje principal, y las orejas de Lourdes se oscurecían. Miguel estaba de pie con algunos funcionarios al otro lado, pero el centro de la conversación se había alejado de él. Un miembro del equipo se acercó con cuidado, se inclinó levemente y sin guardar silencio de sorpresa preguntó en voz baja: «Señor, ¿tiene esa mujer experiencia previa en el comercio? Desde hace un rato, el representante del comprador solo habla con ella sobre cosas prácticas». El músculo de la mandíbula de Miguel se movió sin poder ocultarlo y ajustó el nudo de la corbata. No salió la respuesta. Intentó abarcar la situación de manera que pareciera que ya conocía de antes la capacidad de la nuera, pero ante las personas que habían visto personalmente la escena que él no podía manejar, las palabras solo reforzaban su indigencia. Carmen no mostró en toda la recepción los sufrimientos del pasado, ni eliminó a la familia de los suegros.
Aunque sintió el intento de Miguel de reducir su papel, eligió mantener el flujo práctico en lugar de la confrontación directa y no mostró emociones innecesarias mientras se movía con precisión solo en la dirección necesaria. Precisamente por esa naturaleza contenida, su presencia era más pesada y más claramente memorable que cualquier contraataque. En el centro de la recepción, el representante del comprador se levantó de su silla y sostuvo la copa de vino. El salón se quedó en silencio y las velas se movían suavemente. El representante miró lentamente los asientos antes de detener la mirada en Carmen y en voz clara habló. La razón principal por la que el acuerdo de hoy terminó bien es gracias a una persona que identificó exactamente el peligro del documento en el momento decisivo. Esa persona está aquí ahora. Esas palabras no eran diferentes a dar el veredicto final en toda la recepción, y estalló el aplauso. Incluso entre los familiares se extendió la pregunta de por qué esta persona siempre había estado colocada atrás, y la dirección de la vergüenza pública giró completamente, no hacia la nuera, sino hacia la familia de los suegros. Al final de la recepción, el fotógrafo pidió una foto de grupo, y el representante del comprador llamó a Carmen a la línea central. Mientras Carmen dudaba, el representante le tocó levemente el hombro y habló. La voz era suave, pero había un claro respeto hacia la persona que le había acompañado a lo largo de todo ese día. Ponte aquí. Eres el personaje principal hoy. Carmen respiró profundamente y se puso en el centro. En el instante en que el flash explotaba, Lourdes estaba parada en el lado con una sonrisa forzada dentro del mismo encuadre. La angustia de colocar a la nuera en el centro de la foto conmemorativa, cuando quería ponerla detrás de la puerta por la mañana, terminó junto con el obturador. Después de la foto, y cuando la gente comenzó a irse, el salón se fue vaciando rápidamente. Un paso detrás de la familia de los suegros. Carmen salió del salón y se detuvo un momento frente a la ventana al final del pasillo. El cielo nocturno cambiaba de lila a azul oscuro, y una tenue sonrisa nació en su rostro reflejada en el espejo de la ventana. No fue la habilidad en inglés lo que se reveló hoy. El verdadero valor que había sido cubierto por la educación, la fuerza moldeada por las horas vividas, ascendió hacia el cielo. Esa noche dentro del coche de regreso, todo estaba asombrosamente silencioso. En el lugar que hace poco estaba lleno de aplausos y flashes de cientos de personas, después de cerrar la puerta del coche, parecía como si de repente hubiera desaparecido todo el ruido. Solo el bajo zumbido del aire acondicionado llenaba el interior, y las luces de los postes afuera se alternaban, y en los asientos delanteros y traseros, como de costumbre, era Lourdes quien hablaba primero. Comentaba que el evento había terminado bien, y naturalmente seguirían palabras sobre cómo debería comportarse la nuera en ese tipo de evento. Pero hoy era diferente. Lourdes estaba sentada en el asiento delantero sosteniendo el bolso sobre las rodillas y mirando solo afuera de la ventana, y Miguel atrás miraba la pantalla del teléfono sin decir nada. En ese silencio, por primera vez Carmen sintió que podía soportar esto sin seguir el humor de la familia. Este día, los que debían mirar en su dirección no eran ella. Cuando llegaron a casa, la fría luz de la entrada se encendió, y el sonido de quitar los zapatos resonó apagadamente en el suelo. Después de un breve silencio extraño, Lourdes fue a la cocina a buscar agua. Se escuchó el sonido del agua cayendo en el vaso con más fuerza. Después de un sorbo de agua, Lourdes bajó el vaso sobre la mesa del comedor y se giró hacia Carmen. La comisura del labio estaba levantada pero sin sonrisa dentro de los ojos, y bajo la voz suave se escondía un aura tajante. Carmen, si tenías esa capacidad, deberías haberlo dicho antes, ¿no es así? Sabes lo sorprendidos que están todos ahora. La imagen de la familia ha quedado completamente invertida. No era reconocimiento del trabajo de la nuera, era una dirección de empujar la responsabilidad a la nuera de que lo que ocurrió hoy había dado la vuelta al orden de la familia. Si antes Carmen se hubiera inclinado y dicho que lo sentía, y hubiera pasado, la bajada del cuerpo antes de las palabras de la suegra era la forma de sobrevivir en esta familia durante 6 años. Pero ahora era diferente. Carmen estaba de pie al otro lado de la mesa del comedor y miró tranquilamente a los ojos de Lourdes, la columna vertebral bien erguida y la mirada sin moverse. Un momento en que los labios temblaron levemente, y después una voz baja pero clara resonó en la cocina. Señora, no he ocultado nada. Nunca han intentado conocerme. La frase era concisa, pero en un instante, el aire dentro de la cocina se volvió duro.
La mano de Lourdes se detuvo sobre el vaso y los ojos se abrieron levemente. Casi nunca la nuera había respondido directamente a ninguna injusticia de esta manera. Carmen no solo había mostrado su capacidad, sino que también mostraba una actitud de que ya no viviría recluida. Lourdes no pudo encontrar la respuesta, y levantó y bajó el vaso repetidamente antes de finalmente darse la vuelta sin decir nada hacia la habitación. Los hombros girando estaban una pulgada más bajos que de costumbre. Miguel, sentado en el sofá del salón, se asomó allí, quitándose la corbata mientras fingía reírse. Pero la comisura del labio no era natural. Quería reducir lo que había hecho la nuera como un accidente, pero sabía que cuanto más accidente fuera, más vacío de sentido quedaría su propio carácter con educación. Carmen salió de la cocina y entró silenciosamente en el cuarto. Cerró la puerta y se sentó al final de la cama. Durante mucho tiempo no pudo cambiarse de ropa. El momento de dar el paso hacia el escenario, la sensación de señalar la frase del acuerdo, la expresión del representante del comprador asintiendo, los aplausos desde los asientos. Las escenas llegaban al mismo tiempo, y mientras se relajaba toda la tensión que apretaba el cuerpo, una exhalación pesada salió lentamente desde el fondo de su pecho. Carmen aceptó la realidad de que el sentido que pensaba que había perdido no había desaparecido en realidad, sino que había estado contenido durante mucho tiempo. Las horas de vivir como una persona callada, según la visión de la familia de los suegros, no la habían hecho más cómoda. Esas horas la habían ido haciendo poco a poco una persona más pequeña, y ahora por primera vez reconoció esa realidad. Lourdes no pudo dormir toda la noche hasta pasada la medianoche, y al final llamó a Javier y a Miguel por separado, y habló en voz baja en la pequeña habitación. ¿Cómo tapar lo que ocurrió hoy? ¿Dónde poner a la nuera desde ahora? ¿Qué decir afuera? Pero lo que había ocurrido ante cientos de personas en el lugar público más majestuoso ya no podía deshacerse con una reunión familiar. Lourdes sabía mejor que nadie que era imposible volver a poner a la nuera en el pasado, pero las palabras de reconocimiento aún no salían. Mucho después, Javier abrió cuidadosamente la puerta del cuarto y se sentó junto a su esposa. Se inclinó para alcanzar el nivel de los ojos de su esposa y con voz quebrada abrió lentamente la boca. «Cariño, no sabía que eras así de capaz. Cuando quería salir, te retuve. Siempre decía que mantener el humor de la familia era por ti, pero en lo que vi hoy todo eso era una excusa. Lo hice solo por mi propia comodidad». Los bordes de los ojos de Javier enrojecían y una vez limpió el bajo de la nariz con el dorso de la mano. Como de costumbre, Carmen habría dicho que ya estaba bien y primero habría besado la mano. Pero ahora, sin negar ni sostener la mano del marido, habló tranquilamente. «Cariño, lo que quiero no es escuchar tu disculpa. En el futuro, cambiar la comprensión de quién soy y qué lugar debo ocupar en esta casa. La voz interior antes que las palabras». La voz de Carmen no era fría, pero era firme, y los ojos mezclaban tristeza y firmeza. Javier se inclinó lentamente mirando esos ojos. Al presenciar la escena ante sus ojos, sus labios no articularon nada. Después de salir la familia, Miguel salió al salón y solo comenzó a beber cerveza. Ya había 3 botellas vacías en la mesa y el salón estaba silencioso solo con la luz del poste desde afuera. Repetidamente digería la realidad de que el lugar en el centro, que naturalmente disfrutaba como heredero de la familia, había sido arrebatado por la nuera en un solo día. Pero no podía aceptarlo. Sin intención de disculparse directamente ni de admitir, el orgullo no tenía dónde apoyarse y se ahogaba en el olor del alcohol. Cuando Lourdes pasó por el salón, vio al hijo y en voz baja habló. «Miguel, para allá y duerme». Miguel no respondió, y cuando ya lejos se escucharon los pasos de la madre, bajó silenciosamente la botella vacía sobre la mesa. A la mañana siguiente, la mesa del desayuno estaba más silenciosa que de costumbre. Solo el sonido de sorber la sopa y el choque de los cubiertos llenó la cocina. Lourdes mostró una pequeña vacilación en cómo llamar a la nuera, y el siempre natural orden de la familia se ajustaba uno a uno dentro de la tensión invisible. Carmen no buscó la mirada de nadie y comió con normalidad, sin inclinarse primero ni esforzarse en ajustarse al humor. Con esa sola actitud, todos los que estaban en la mesa sintieron que el lugar de la nuera ya no era como antes. Lourdes ya no podía llamar a la nuera con la sola palabra de sin educación, y Javier y Miguel se habían convertido en personas que ya no podían hablar con descaro ante la realidad de que la mujer que despreciaban había salvado a la familia
en el momento más importante. Así, desde el día siguiente al evento, el ambiente de la familia cambió notablemente y comenzó. Pero Carmen todavía no había revelado nada en voz alta. Sin embargo, todos comenzaban a sospechar que ella no era la persona colocada en el lugar más bajo de la familia. A la tarde siguiente, comenzaron a aparecer uno a uno las fotos del evento y los artículos en línea. Y los primeros en reaccionar fueron los exalumnos de la familia de los suegros. Las fotos de los artículos que compartieron mostraban con más frecuencia y claridad el rostro de Carmen interpretando junto al comprador que las fotos del acuerdo y los apretones de manos. El nombre del heredero de la empresa educada de alto nivel que siempre presumían no estaba en el centro de los artículos en ningún lado. Y en cambio el rostro de una mujer inesperada salía a la luz más brillante desde la mañana. Lourdes tenía que responder sucesivamente a las llamadas telefónicas de mujeres de sociedad, acompañantes y familiares. Las palabras de que no sabían que la nuera tenía esa capacidad, las preguntas de por qué siempre la tenían atrás, las palabras de que quien salvó a la familia al final no fue la nuera. Con cada llamada que recibía, la voz bajaba poco a poco y las puntas de los dedos que sujetaban el teléfono en el sofá del salón temblaban levemente. La persona que normalmente ampliaría la voz y presumiría ahora acortaba las respuestas. Miguel también era objeto de comparación en la empresa. En una reunión matutina, un miembro del equipo socio habló despreocupadamente. «Señor, ¿la mujer que interpretó ayer es realmente su cuñada?» Y la sala de reuniones quedó extrañamente silenciosa. Fuera fingía escuchar mientras sostenía la taza de café, pero sus dedos tenían mucha fuerza y sentía personalmente cuán sin sentido era su experiencia en América comparada con el sentido práctico de la nuera. A la hora del almuerzo, Miguel vio en el corredor a dos empleados murmurando, mirando la foto del artículo. Miguel no dijo nada y desvió sus pasos, y detrás de eso se escuchaba el sonido del fracaso del orgullo. Javier no fue a la empresa y se sentó solo en el estudio. Durante mucho tiempo miró la foto de su esposa en el artículo en la pantalla del teléfono. La esposa que pensaba pequeña y callada dentro de la familia era el rostro más creíble visto desde afuera. Ante esa realidad, simultáneamente se calentaron la vergüenza y la pérdida dentro del pecho. El rostro de Carmen en la foto no mostraba señales de nerviosismo y estaba de pie junto al representante del comprador. Y esa expresión natural era una sensación de un espejo más agudo. En 6 años, lo que le había quitado el aspecto a su esposa lo mostraba completo una fotografía. En ese momento, Carmen estaba sola en una pequeña habitación doblando la ropa lavada. La luz del escenario ayer, los cientos de miradas ya habían pasado, y mientras superaba el mediodía y limpiaba la mesa del comedor, nadie de la familia de los suegros habló primero. Pero ese silencio no irritaba a Carmen. Normalmente habría intentado sonreír y levantar el ánimo, pero ahora no sentía que lo necesitara. Por la tarde, llegó una llamada de la familia de sus padres. Era la tía mayor que había crecido junto a Carmen desde pequeña. La tía habló sin aplausos y con voz simple. «Carmen, la capacidad de salir de ese lugar la aprendiste de tu padre». Esa sola palabra fue un consuelo más profundo que los turbulentos aplausos de los exalumnos. Mientras Carmen miraba afuera de la ventana, recordó las manos del padre moviendo los acuerdos en la oficina del puerto. Y ese recuerdo se superpuso a la sala de conversación de ayer y se endureció la punta de la nariz, pero no lloró. Por la noche, Lourdes al fin buscó a Carmen en la cocina, de pie frente al fregadero fingiendo sacar tazas, y después de una larga espera, con esfuerzo abrió la boca. La voz era más baja que de costumbre, y los ojos miraban hacia abajo como si fueran a mirar dentro de la taza. «Carmen, la gente habla demasiado sobre lo que pasó ayer, y no es realmente bueno para la familia». Esas palabras no eran reconocimiento del trabajo de la nuera, sino otra forma de expresar el deseo de volver a ocultar bajo la superficie lo que era incierto. Como de costumbre, Carmen diría, «Sí, señora», y se humillaría y pasaría. Pero Carmen no se inclinó. Con la columna bien erguida, se enfrentó tranquilamente a los ojos de Lourdes y en voz que no temblaba, respondió lentamente, «Señora, no me mostré intencionalmente. Al final, fue esta familia la que me rechazó y me debilitó». Cuando esas palabras cayeron en la cocina, la mano de Lourdes se detuvo. Por primera vez, después del matrimonio, la nuera había devuelto directamente la palabra.
Y no tardó en que Lourdes mirara fijamente los ojos de la nuera, y una vez se movieron los labios, pero al final no salió ninguna palabra. En ese silencio tenía que tragar la realidad de que su hábito de juzgar a las personas por la educación y el origen se había derrumbado ante muchos. Carmen no añadió ninguna palabra y salió de la cocina, y mientras caminaba por el corredor sentía el corazón latiendo rápido. No eran palabras dichas con enojo. Era la sensación de que una frase que había estado reprimida durante mucho tiempo había encontrado al fin su lugar. Después de eso, las personas de la familia de los suegros aún no habían cambiado completamente, pero de alguna manera ya no podían llamar a la nuera con descaro. Afuera, los artículos y noticias seguían promoviendo la capacidad de la nuera más que el orgullo de la familia de los suegros, y esa corriente no desaparecería en un día. Así que la familia empujaba en la dirección de volver a enfrentarse a Carmen en lugar de evitarla. Carmen miró su propio rostro durante mucho tiempo en el reflejo de la ventana. La mujer que contenía la respiración antes de entrar al corredor antes del evento y la mujer que estaba ahora de pie junto a la ventana eran la misma persona, pero con ojos completamente diferentes. Cuando llegó a esta casa hace 6 años, los ojos estaban llenos de duda y nerviosismo, y ahora había claramente una determinación de ya no ocultarse. Carmen asintió levemente a su propio reflejo en la ventana. Por primera vez, era natural pensar que podía recuperar la voz y la expresión que iba frenando poco a poco para sobrevivir. Desde ese momento, la vida de Carmen giró lentamente desde el papel de nuera de alguien hacia su nombre propio, Carmen Reyes. Javier aún llevaba el arrepentimiento tardío y Lourdes aún no había alcanzado a bajar el orgullo, y Miguel necesitaba recordar sus limitaciones cada vez que se encontraban. Pero esa rareza era también el proceso de demostrar que Carmen no volvía al lugar anterior. Las dos inversiones en el lugar público más majestuoso, la primera vacilación, y en el último momento abrir la boca que reveló todo, y después corregir la frase y el número equivocado que salvó a la familia, no solo destruyó el orgullo de la educación, sino que fue también el comienzo del resurgimiento de la vida propia de Carmen. Y después de ese día, lo que más cambió en la familia no fue la mirada de las personas hacia Carmen, sino la manera en que Carmen se trataba a sí misma. Persona que decidió no ser subyugada no vuelve a la sombra de nadie. El valor de una persona no lo determina un diploma, ni siquiera el nombre dado por otros, ni el lugar que alguien señaló. El verdadero valor se construye dentro de las horas que nadie ve, las horas de ceder, aguantar y aún así no soltar. Al final, completan a una persona. Lo que demostró Carmen Reyes no fue la habilidad en inglés ni la capacidad de leer contratos. Las horas soportadas durante tanto tiempo nunca traicionan. Eso es todo. Si alguno de ustedes ahora se está haciendo pequeño por la mirada de otros, ojalá esta historia sea un pequeño consuelo. Las horas que han vivido son suyas, sin importar lo que digan los demás. Si el video de hoy ha tocado su corazón, por favor, suscríbanse y dejen un cálido comentario. Su apoyo es una gran fuerza para nosotros. Esta es la historia. Muchas gracias.